Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien todos. Eh, Vamos a iniciar con la temática del día de hoy dentro de la unidad de la idea y los conceptos de espacio en el ámbito de la producción urbano-arquitectónica, iniciando con el subtema de la revisión histórica del espacio. El día de hoy haremos una revisión a lo que es este espacio o cómo era la concepción de espacio antes del movimiento moderno, entendiendo el movimiento moderno como un hecho paradigmático dentro de la arquitectura que genera un antes y un después en la concepción y en la producción arquitectónica. Eh, no podemos hacer una revisión de toda la historia de la arquitectura porque no es ni el espacio ni tenemos el tiempo para ello, así que simplemente tomaré como antecedente algunos elementos del siglo XIX, principios del siglo XX, para tener este contexto de qué onda con el espacio. Recordemos que anteriormente hemos estado haciendo una revisión, una discusión en torno al espacio arquitectónico, entendiendo a este espacio como un vacío arquitectónico en donde el ser penetra, se desplaza y sobre todo vive. Eso quiere decir que genera experiencias. Lo espacial se va a referir, o lo vamos a considerar así, como estos elementos o estos componentes que delimitan y que son parte, que delimitan a este vacío y que son parte también del espacio. Podemos considerar los pisos, los muros, las cubiertas, el mobiliario, las columnas, así como otros elementos en los cuales se encuentren en el interior y exterior de estos espacios. Y finalmente la espacialidad, esta relación espacio-espacial que al combinarse y a partir de la percepción de cada uno de nosotros como individuos, vamos a tener una serie de elementos elementos cualitativos que van a caracterizar este espacio, como el manejo de la luz, el contraste, la luz y la sombra, la textura, el color, etcétera, que dará pie a un desarrollo al desarrollo de una experiencia, y por lo tanto cada uno de nosotros en lo individual o en lo colectivo le asignamos algún significado a esos espacios, a tal grado de que estos se convierten en lugares. Son conceptos que estaremos revisando, insisto, a lo largo del semestre, y lo que queremos hacer en este video es qué está pasando con el espacio, cómo vamos a intentar comprender al espacio. No hablaré mucho de esta imagen porque más adelante lo platicaremos, pero simplemente con esta fotografía puedo yo identificar algunos elementos de lo espacial, como es este envolvente, como es aquello que está delimitando nuestros espacios, las columnas, las cubiertas, las formas específicas que tienen estas cubiertas y estas estructuras. Y en cuanto a la espacialidad, podríamos nosotros identificar los colores, las texturas, el movimiento, la composición que tiene este envolvente, y por lo tanto cómo es este vacío. Evidentemente necesitaríamos ir, conocer y generar esta experiencia, dada que en esta clase no podemos ir, aunque ya existan formas de hacer recorridos virtuales, lo cual les recomiendo a ustedes. Tendríamos que partir de una experiencia intuitiva. Esto quiere decir de nuestros recuerdos, de nuestra memoria y de nuestras experiencias previas. Vamos a iniciar. Primero, ahí tenemos tres fotografías de tres épocas muy diferentes una de la otra, en sitios muy diferentes uno del otro. En el primero, el Panteón de Agripa, que es un edificio pues muy representativo de la arquitectura imperial. Tenemos en medio una imagen de la Mezquita de Córdoba, que como sabemos y recordaremos en clases del semestre anterior, que la Mezquita de Córdoba, un desarrollo de la arquitectura islámica en España, termina dando pie al desarrollo de un edificio gótico al interior
y cómo se integra la arquitectura cristiana tardogótica en un edificio islámico. Y finalmente podemos ver un edificio del románico en Francia, la Basílica de la Madeleine en Vézelay, que bueno, podemos ver las características específicas, la altura, las dimensiones, los elementos estructurales que vienen a determinar las características de la arquitectura románica. Quiero darme a la tarea de hacer estas tres lecturas. Algunos alumnos y alumnas que han estado conmigo quizás les recuerde esto, lo habíamos revisado en algún punto en Arqueología del Hábitat, pero es importante de pronto rescatar las mismas. Octavio Paz, todos conocemos quién es Octavio Paz, premio Nobel mexicano, y nos dice: la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. La frase trillada que todo el mundo conoce, pero que muchas veces no complementamos con lo que sigue. Porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones. Hablar de la historia de la arquitectura y por ende hablar de la historia de la construcción, hablar de la historia del espacio y la espacialidad, que quizás de pronto podríamos nosotros decir, quizás estas clases no deberían de llamarse así, sino historia de la espacialidad arquitectónica, etc. Estamos observando cómo cada uno de estos edificios y otros que evidentemente no están aquí, están representando una época, un pensamiento, una cultura, una sociedad, un lugar. Estas arquitecturas están respondiendo a estas condicionantes, a estos elementos que determinan y condicionan el desarrollo arquitectónico, ya sea por la necesidad específica o por una necesidad colectiva, por una solicitud de reyes, una solicitud de grupos religiosos, por una solicitud del pueblo, por una solicitud burguesa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando veamos estos espacios tenemos que entender el por qué, el para qué servían esos espacios y cuál era su sentido, cuál era su función. En los tres tenemos elementos simbólicos. Tenemos un espacio trabajado de diferentes formas, delimitado por diferentes elementos, con formas de estos envolventes totalmente diferentes unos de los otros y con simbolismos diferentes, aunque siempre queriendo enfatizar la idea de un poder. En este caso hablaban del panteón de todos los dioses, pero tenía una idea en el panteón de Agripa de que cuando entrara el emperador, bueno, la luz que entrara por el óculo pudiera iluminar al emperador cuando entraba. Eso pues ya les daba todo un espectáculo. En la mezquita, bueno, la importancia de tener un altar que finalmente es un axis mundi, una representación de los puntos cardinales del cielo, del inframundo. Lo mismo que pasaría en una basílica gótica, en una basílica románica, en donde hay una iconografía espacial que nos habla de pronto dónde está la salvación, que está en el altar, la cantidad de luz, yo debo de caminar hacia la luz, en fin, una serie de iconografías muy particulares de las épocas, y entender estos edificios como producto de estos esquemas. Víctor Hugo, escritor que escribió Los Miserables, que creo que es un arquitecto de closet, porque siempre hablaba sobre algo de arquitectura, siempre le llamaba mucho la atención la arquitectura. Víctor Hugo nos señala que la arquitectura ha registrado las grandes ideas de la raza humana, no solo todos los símbolos religiosos, pero cada pensamiento humano tiene su página en este vasto libro. Estamos considerando que entonces cada uno de estos inmuebles, bienes culturales, bienes patrimoniales, bienes inmuebles, son como un libro. Al momento de nosotros leer este libro, porque estos edificios tienen su propio lenguaje, y un lenguaje, ya lo vimos en la lectura de la clase anterior, un lenguaje tridimensional. Cuando entendemos este lenguaje tridimensional, podemos entender cómo este edificio nos está hablando de una época específica, de una sociedad específica, etc. Finalmente, Robert Venturi, un arquitecto que en el siglo
ya en el siglo XX, después del movimiento moderno, se volvería un detractor del pensamiento hasta de Mies van der Rohe y de todo lo que era el movimiento moderno. Nos habla de que la arquitectura nace cuando se encuentran el espacio interno y el externo. Aquí ya nos está hablando, fíjense cómo de pronto ya es una indicación muy diferente. Nos habla sobre cómo el espacio interior y exterior debe de tener una relación importante. Y que de pronto hay esquemas, envoltorios, elementos que enfatizan o que de pronto obstruyen esta relación, pero que es parte de entender a la arquitectura, no solamente las formas y el envolvente, sino el espacio. ¿Ok? Bien. Es importante señalar que, como ya lo habíamos comentado, que el movimiento moderno se vuelve una tendencia, un movimiento arquitectónico paradigmático dentro del desarrollo de la arquitectura occidental. Me di a la tarea de generar esta tabla general que nos habla sobre las tendencias. Las tendencias son una serie de movimientos artísticos, arquitectónicos, los cuales están englobados dentro de un movimiento mayor. Los estoy dividiendo aquí en 4 etapas, no es porque sean la ley, pero es algo que he utilizado yo para organizar estos análisis o estas reflexiones. Una etapa 1, que es antes del movimiento moderno, a mediados del siglo XIX y hasta 1920. Una etapa 2, que es ya durante el desarrollo del movimiento moderno, que es desde la década de los 20 hasta la década de los 50. Una etapa 3, donde hablo de un declive del movimiento moderno entre la década de los 50 y los 70. Y la etapa 4, que es ya un desarrollo posterior al movimiento moderno, al cual podríamos identificar como el posmoderno y lo contemporáneo, a partir de la década de los 70, la cual podríamos también dividir quizás en 2 o 3 etapas, pero para este caso, la etapa 4 la abordaremos hasta teoría 3. En esta asignatura hablaremos del espacio nada más la etapa 1, 2 y 3, y qué pasa con el cambio entre la etapa 3 y la etapa 4, ¿ok? Si se pueden dar cuenta ustedes que dentro de cada etapa tengo yo indicados algunos movimientos o tendencias, ¿ok? Son nombres de tendencias que se desarrollan dentro del movimiento moderno o algunas veces fuera del movimiento moderno. Ahorita vamos a platicar solamente de la etapa 1. La etapa 2 y la etapa 3 tendremos otras clases. En la etapa 1 nosotros podemos observar prácticamente que abarca desde mediados del siglo XIX hasta final de la Segunda Guerra Mundial, encontrando tendencias varias, algunas que se hermanaban o se articulaban entre sí y otras que de pronto buscaban distanciarse. Por ejemplo, tenemos el llamado academicismo francés, que se le llamó muchas veces estilo Beaux-Arts, que es las bellas artes, y que es un desarrollo arquitectónico que nace de una tendencia, de un movimiento mayor llamado el eclecticismo arquitectónico. Y esta escuela, la Academia de las Bellas Artes de París, comienza a acuñar un estilo muy específico, muy rígido, al cual se le va a llamar el academicismo francés. Tenemos la arquitectura de hierro, que es cuando ya todo el desarrollo de esta consecuencia de la primera y la segunda revolución industrial comienza a impactar directamente en la tecnología constructiva, comenzando a observar elementos estructurales, arquitectónicos, que ya se mezclan y se integran con las propuestas arquitectónicas, teniendo siempre personas que estaban en contra, otras personas que estaban a favor. Eso fue algo muy característico de la época, y sobre todo porque fue una tendencia que se desarrolló al paralelo del academicismo francés. Encontramos la escuela de Chicago, que ahorita les platico de qué trata, el Arts and Craft y el modernismo, que recibe varios nombres, entre ellos el Art Nouveau. Al final del siglo XIX, principios del siglo XX, vamos a encontrar una primera oleada de vanguardias artísticas. Estas vanguardias artísticas lo que buscaban era
buscar alternativas diferentes a las establecidas por los cánones académicos o academicistas. Y empezaron a buscar otras alternativas, las cuales ahorita platicaremos al final de la sesión, y de las cuales surgen, o digamos que tendrían tres vanguardias, un impacto específico en la arquitectura: el expresionismo, el constructivismo y el neoplasticismo. ¿Ok? Las cuales se consideran como referencias previas y un antecedente muy directo a la etapa 2 con el nacimiento de la Bauhaus, que fue en 1919. Bien, de eso ya platicaremos en otra sesión. Vamos a iniciar entonces con esta revisión de la primera etapa. No entraremos a detalle porque la idea es que esto lo puedan ver ustedes en con su respectivo profesor o respectiva profesora en Historia de la Arquitectura 2, que se verá el eclecticismo, y de hecho todas estas temáticas que voy a abordar las verán con un poquito más de mayor profundidad. Aquí lo único que estoy buscando, e insisto, para que no nos perdamos, quiero que identifiquen el espacio, la espacialidad, las características que van a tener estos espacios, estas cualidades, y de pronto los envolventes como eran. El academicismo francés o el estilo Bussard, de 1863 a 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, perdón, vemos que de pronto es una tendencia muy rígida en donde de forma libre optan los arquitectos, en este caso Charles Garnier, en la ópera de Garnier, la Gran Ópera de París, comienza a utilizar esquemas formales de tendencias del pasado. El eclecticismo, o en sí el término ecléctico, se refiere a aquello que retoma elementos del pasado y los mezcla. El eclecticismo es justamente eso, una tendencia que se va a desarrollar en la segunda parte del siglo XIX, en donde los arquitectos retomarán ciertas tendencias arquitectónicas de diferentes épocas de la historia de la arquitectura. Y surgen los llamados neos: el neobarroco, el neoindigenismo, el neo-egipcio, el neo. No es el tema de esta clase, pero bueno, este edificio tiene diferentes influencias en cuanto a que tiene algo de neobarroco, algo de neorrenacentista, etc. Pero lo que sí podemos ver es que se generan espacios al interior y al exterior con una idea de sofisticación, de elegancia, que a su vez también nos está marcando una muy poca y escasa flexibilidad espacial. Estructuras muy rígidas en cuanto a estructuras de funcionamiento, de espacios. Claro, esto es una ópera, en el cual no es igual que otros edificios, casas, etc. Pero observamos cómo de pronto la misma estructura, el mismo envolvente, tiene ciertas características decorativas que es muy difícil poder modificar los espacios. Por lo tanto, el academicismo francés podemos observar cómo los espacios se autocontienen. Vemos cómo es una arquitectura que genera espacios interiores muy diferenciados de los exteriores, en donde hay un sistema arquitectónico que genera una espacialidad muy específica. Tenemos que considerar que esto era parte de la alta burguesía y no era del pueblo, no era para el pueblo. Entonces son grandes obras muy caras, muy grandes, y de pronto para muy poco aforo, ¿no? 3.000, 4.000 personas, etc. De forma paralela podemos ver que de 1851 a 1914 se da un boom en cuanto a la ingeniería, recordando que la ingeniería y su importancia en la arquitectura es la construcción. Los ingenieros lo que buscan es el cómo construir las cosas, en este caso cómo construir elementos arquitectónicos. Y aquí comienza un choque muy específico entre los arquitectos del academicismo francés y los ingenieros que, aprovechando las ventajas de la industria, encontraron nuevos elementos estructurales.
Podemos encontrar en la primera fotografía el famoso Crystal Palace de Londres de 1851, que fue sede de la primera exposición internacional universal, que era pues estos pabellones en donde los diferentes países presumían sus avances tecnológicos, siendo Londres Inglaterra el que tendría prácticamente pues el mayor aforo, evidentemente, en este pabellón, hecho por alguien que además no era ni arquitecto, que tenía más especialidad o mayor experiencia en los jardines, pero no como tal solamente en jardinería, sino en la idea de hacer invernaderos. Y este es Joseph Paxton. Este señor generaría una gran estructura de puro hierro y vidrio, que además podría desarmarse. Del lado derecho encontramos ya un edificio de bastantes décadas después, de 1889, llamado la Galería de las Máquinas de Ferdinand Duterte, en donde observamos dos grandes armaduras que al centro están articuladas y que además, si ven la escala humana, quiero que ustedes vean el tamañito de esta persona, podemos ver cómo esta estructura es monumental y se repetía hacia atrás varias veces, generando una especie de marcos articulados al centro, lo cual entonces repartía las cargas hacia estas mismas estructuras de alma abierta y generaba una libertad funcional, espacial, para no tener que andar chocando por un montón de columnas. Ahí vemos dos propuestas. De hecho, esa propuesta de 1889 se inauguró al mismo tiempo que la Torre Eiffel, para que nos ubiquemos. Sin embargo, hubo arquitectos como Henry Labrouste, que es un arquitecto que ya tiene una influencia academicista, que supo conciliar estas dos influencias. La influencia academicista, muy rígida, y la influencia de los nuevos materiales de hierro, los nuevos sistemas estructurales y constructivos. Y de pronto de este arquitecto tenemos la Biblioteca de Santa Genoveva de 1861 y la sede Richelieu de la Biblioteca Nacional de Francia de 1868. Si hablamos de los espacios, fíjense ustedes que las bibliotecas serán siempre uno de los elementos muy interesantes a analizar justamente en estos periodos, porque podemos ver bibliotecas todavía ya hasta el declive del movimiento moderno, el posmoderno, en donde vemos que algo que requiere las bibliotecas es luz natural. Entonces, para esta luz natural yo necesito tener el acceso cenital o lateral de fuentes de iluminación indirecta o difusa, y tener la menor cantidad de muros al interior para generar un espacio apto para la lectura, lo cual incide en una adecuada habitabilidad. Y aquí podemos ver de pronto cómo en una estructura ya preexistente como era esto, comienza a generar unas propuestas muy interesantes de hierro, con una columna muy delgada al centro, generando, por así decirlo, dos naves que están interconectadas entre sí por cada intercolumnio, y la luz será una característica esencial en la espacialidad de estas bibliotecas. La luz, la amplitud en cuanto al esquema horizontal y al esquema vertical, que generarán una libertad para el desarrollo de las actividades de lectura y almacenaje, porque no les da la luz directa a los libros, lo cual no puede darles. En el caso de la sede de Richelieu, vemos cómo de pronto propone el mismo arquitecto, a partir de unas columnas de hierro vaciado, o sea, hacen moldes para hacer estas columnas, se generan unas bóvedas rebajadas, en donde en la parte superior se genera un óculo con vidrio, para que la luz pueda entrar, pero solamente la luz. Y nos genera entonces un esquema muy alto. Simplemente vean la altura de las mesas con respecto a la espacialidad, y por la forma de estas bóvedas se vuelven difusores de luz, y genera entonces estas características espaciales tan interesantes.
También en esta época es de señalar, por ejemplo, tal cual la primera arquitecta con un título o un papel que dijera que era arquitecta, Hornborg, que es de Finlandia, en donde vemos que su arquitectura pues evidentemente es ecléctica, y vemos cómo ya seguía esta idea de sumar lo academicista, que es el eclecticismo, más los aspectos de las nuevas tecnologías constructivas y tecnológicas. Julia Morgan, en el caso de Estados Unidos, sería también de las arquitectas pioneras, en el cual vemos el desarrollo de una arquitectura ecléctica, por fuera, por dentro. Vemos esta siguiente diapositiva en donde vemos una gran variedad de edificios con tendencias arquitectónicas que evidentemente son de inspiración de otras tendencias. O sea, ella se inspiró de otras tendencias, perdón, así es más claro, para generar estas obras eclécticas. Julia Morgan. La escuela de Chicago, en 1871 a 1905, no es como tal una academia, ni una escuela, ni un instituto, ni nada. Escuela se conoce a esta característica que tienen varios arquitectos en una zona y un periodo específico, que en su praxis, en su desarrollo, tenían características muy similares. De ahí que se le llame escuela. Pero no es porque exista un edificio como tal en donde diga Escuela de Chicago. No. Es una producción general que se dio entre varios arquitectos de Chicago, que finalmente terminó influenciando a otros lugares como Nueva York. ¿Qué es lo que pasa en esta llamada Escuela de Chicago? Vamos a tener varios arquitectos, ingenieros arquitectos, y entre ellos vamos a tener a este señor llamado Louis Sullivan, que va a acuñar una frase muy importante que muchos van a repetir como pericos durante el siglo XX y en la actualidad. Ahorita vemos cuáles. Este señor Louis Sullivan, debido a que hubo un gran incendio en Chicago y que se perdió gran parte de la arquitectura del centro de Chicago, que era de madera, comenzó un momento de especulación. Significa que los predios, que eran pequeños, se quería densificar, y esto generó una burbuja inmobiliaria y elevó el precio de los terrenos, de los predios. Por lo tanto, la solución que se dio, y esta es la gran aportación de los Estados Unidos a la arquitectura de este periodo, es los rascacielos. Surge la idea de que, aprovechando los elementos constructivos y estructurales de la revolución industrial, los aprovechamos para generar esqueletos de hierro altos, los forramos de piedra y listo. Y surgen los primeros rascacielos. Este señor, Louis Sullivan, nos señalaba que la arquitectura debería ser un equilibrio entre el orden compositivo, la búsqueda de la belleza y un funcionalismo, o sea, que los espacios fueran funcionales a las actividades que se tenían previstas. Su arquitectura tendrá hierro en un principio, posteriormente el acero. El acero ya es una tecnología sobre todo del siglo XX. Y emplear arquitectura comercial. Significa que surgen los primeros edificios mixtos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que de pronto el primer cuerpo es comercio, y el primer cuerpo hablo que no es nada más un nivel, es uno y hasta dos niveles, como en el caso de estos almacenes llamados Carson en Chicago del 1899, en donde vemos claramente cómo hay dos niveles de comercio, y en los niveles subsecuentes encontramos oficinas y o comercio, dependiendo del edificio, dependiendo la época, etc. Lo interesante es que si vemos este esquema de planta, vemos cómo hay diferentes columnas que están soportando este esqueleto de hierro, y que al no haber muros al interior nos permite una distribución flexible de los elementos a vender, de las exhibiciones o hasta de la determinación de oficinas, de viviendas en los diferentes pisos subsecuentes.
Aquí vamos a dejar esta primera parte de la sesión y en breve continuamos. Muchas gracias.